Bienvenidos a Mejor Salud, Mejor Vida. Hoy vamos a hablar de un tema quizás muy conocido para pocos y poco conocido para muchos. Es el tema de la práctica del yoga, para lo cual hemos invitado a un experto en yoga, como es Gabriel Arrazola, a quien le voy a solicitar que se presente. Gabrielito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roxana? ¿Qué tal? Bien, gracias. Muy bien, yo aquí muy contento, pues sí, mi nombre es Gabriel, pues me pueden decir Gabo, ¿no? Si quieren, algunos me dicen Gabo. Y bueno, ya voy un tiempo con la práctica de yoga, pues forma parte de mi hábito cotidiano, ¿no? El yoga es algo que está presente en todo momento, ¿no? Entonces, y bueno, pues he ido desarrollando personalmente. En principio comienza desde el cuerpo, desde su propia estructura, este trabajo, y pues lo he ido difundiendo también a lo largo del tiempo. Me gustaría que nos expliques sobre el sistema yoga, cuál es su origen, cuáles son los beneficios para cualquier persona que le pueda interesar esta práctica. Sí, bueno, el yoga es milenario, ¿no? Es antiquísimo. Hay ciertas dudas en cuál es el origen real del yoga. Para cada vez antropológicamente, cada cierto tiempo se descubre algo nuevo, diferente, pero sí nace en un contexto, digamos, de hace 5,000 años, que era una humanidad diferente. Al parecer nace en esa época en culturas biofílicas, vida, filios, amor, en culturas de amor a la vida. Esa es una de las teorías, ¿no? Y a lo mejor haya tenido algún origen dancístico, pero va naciendo ahí dentro de esa estructura. Bueno, obviamente nace al parecer en el Valle del Indo, ¿no? Que es por Pakistán, queda ahora. No nace en la India, pero bueno, era parte de la India eso, del Mahabharata. Entonces, el yoga tiene un origen milenario, y lo que siempre me sorprende es que pasaron miles de años y se sigue practicando, lo seguimos, sigue siendo una herramienta, un instrumento que mejora nuestra calidad de vida. Es decir, nos hace seres cada vez más conscientes. Inicialmente el cuerpo, ¿no? Me hace consciente de mi cuerpo, de mi estructura. Y bueno, pues este cuerpo es recipiente donde anidan también nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras crisis, ¿no? Y también nuestras epifanías, ¿no? Entonces, es la conciencia plena de todo ese conjunto de elementos, de ese conjunto, esas dimensiones, diferentes dimensiones de experiencia que tenemos como seres humanos. Bueno, lo que he podido ver es que el yoga te permite un poco la concentración más en tu cuerpo, porque las sociedades actuales, los individuos, las personas están más metidos en la mente, y obviamente en esa mente que genera muchos pensamientos ayudan al incremento del estrés y a estar un poco más como alterados, ¿verdad? Sí. La sociedad occidental, que es mucho más racionalista. Vos mencionabas que el yoga nace en las culturas donde hay el amor, que significa culturas con una alta espiritualidad, ¿verdad? Y una búsqueda del sumum bono o del bien vivir. Entonces, un poquito me gustaría que nos comente cuáles son los beneficios corporales y más o menos cuál es el ritmo de trabajo que se tiene con el yoga. El yoga va más allá de las posturas, ¿no? Porque lo que usualmente se conoce es a una persona ahí pues con su pie acá, o haciendo una posturita o estirándose, sí, ¿no? Entonces, o alguien tiene en Instagram algún contacto, amigo, o en Facebook que saca su fotografía en una playa, en una puesta de sol, agarrándose el pie acá arriba, y se ve muy bonito, ¿no? Pero eso es yoga
En parte sí, ¿no? Pero no es todo. Evidentemente, el origen de la palabra yoga viene del yug. Yoga, lo mejor es en inglés, yug es más propio, es ya más en sánscrito. Yug es una palabra, significa unir, enganchar, enlazar, reunir, asociar, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de entender yoga. Puedo entender, por ejemplo, la unión de mi izquierda con mi derecha, ¿no? Ahí esto, mi mano a mi rodilla, entonces ya estoy uniendo, enlazando, enlazando mi cuerpo. Puedo entender la unión del cuerpo con la mente, ¿no? O sea, mi mente y mi cuerpo los voy uniendo en una práctica común. Puedo entenderlo de una forma a lo mejor un poco más existencial, o más ecológica, ¿no? Me uno con la naturaleza, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. O me puedo unir, decía una visión más mística, unir con Dios, con la divinidad, etcétera. O sea, fusionarme a la divinidad. Entonces, da lugar, la palabra unión, pues depende cuál es el contexto que se use, da lugar a muchos significados, a muchos tipos de trabajo. Hay tipos de yoga en los que no se hacen posturas, por ejemplo. Entonces, va variando. El espectro es muy amplio, es como que hay muchas posibilidades. Y claro, la conciencia corporal, bueno, es muy importante. Es la parte por la que me gusta comenzar. Te voy a contar una historia. Excelente. Resulta que había una vez en un monasterio, ¿no? Y un discípulo muy inquieto, un monasterio ahí, que le dice a su maestro, maestro, quiero que de una vez me diga cuál es el secreto, ¿no? Para alcanzar la iluminación, ¿no? Así le dice. Y el otro no le hacía caso, hasta que una noche llovió, ¿no? Y muy temprano en la mañana, antes que amanezca, como a las 5, va y le despierta al aprendiz y le dice, bueno, pues ahora te voy a responder lo que me andabas preguntando. Y pues lo lleva, el otro va muy entusiasmado, lo lleva a la orilla de un charco, como había llovido, había un charco de agua, un pequeño lodazal ahí, y le dice, cierra tus ojos. El otro cierra sus ojos, y el maestro va por detrás y le empuja. Y el aprendiz cae al charco de agua, ¿no? Y le dice, maestro, ¿qué pasa? Y le dice, quédate ahí. ¿Qué necesitas para salir del charco? Y el otro le dice, pues, voluntad. Ya, usa tu voluntad, pero no te muevas. Motivación, estoy muy motivado en salir, sí, ya, claro. Usa tu motivación, pero no te muevas. Y así le va mencionando varias cosas hasta que se da cuenta que lo que necesita es una mano donde apoyar, un codo, un brazo, un tórax para enderezarse, un tronco. Entonces, la propuesta del yoga es esa, muy interesante, que va comenzando por esta estructura, por la conciencia corporal. De hecho, todo tiene su corporalidad. Todo, y es algo de lo que usualmente andamos como muy alejados, ¿no? Nuestra vida tiende a ser hacia afuera, ¿no? Llegas a tu casa, estás silencio y aprendes algo, ¿no? O sea, aprendes la tele, enciendes algo, no puedes estar en silencio, ¿no? Porque el silencio te está mostrando algo muy profundo de ti misma, de ti mismo, ¿no? Entonces el silencio el silencio es el mejor espejo, ¿no? A ver, tienes miedo al silencio, te inquieta el silencio, te genera ansiedad. Por ejemplo, sentarte y no hacer nada ahí, o sea, con todo apagado, o sea, no las luces, digamos, pero todos los sonidos ahí, quedarte ahí y no hacer nada es como que te puede impacientar. Si ahorita, por ejemplo, nos quedamos callados en silencio y alguien nos está viendo ahí, ¿no? En su pantalla y demás, dice, ¿y ahora qué? Se van a mirar y ¿qué va a pasar? O sea, lo cambio de canal, ¿qué hago? Entonces, cambio de video, ¿qué hago? Es porque el silencio nos está mostrando algo de adentro que nos toca trabajar y a lo mejor en un principio le huimos, pero el momento en el que le empezamos a asumir, a asimilar, es un espacio hermoso, es un espacio maravilloso. Y el yoga nos va llevando un poco a ese principio de silencio, ¿no? De quietud, que es muy delicioso, es muy rico. Y evidentemente, quiero aclarar que hay muchísimas
yoga dice muchas cosas. Pueden haber yogas, por ejemplo, que pueden ser totalmente contrarios a mi concepto, a mi idea, ¿no? Totalmente diferentes. Puede que alguien que haga yoga o que haga un tipo de yoga me esté viendo y diga, no, no es así el yoga, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Porque evidentemente cada quien tiene un trabajo, un desarrollo en esto, es muy amplio, es interminable y hermoso al mismo tiempo. Así es. Mencionabas que yoga está relacionado con la palabra unión, ¿verdad? Y eso me hizo recuerdo al libro de Erich Fromm, donde escribe el libro El arte de amar. En ese libro él explica que el ser humano, el hombre de Occidente, está muy distante de sí mismo y necesita volver a unirse. ¿Qué significa que está distante de sí mismo? Que está más centrado en lo de afuera que en sí mismo, ¿no? Entonces, me llamó la atención esto que acabas de hablar, Gabriel, y yo sé que el yoga es una técnica ancestral, milenaria, que tiene obviamente las asanas, las posturas, los ejercicios, digamos, en un término más occidental, los movimientos que permiten tener un óptimo estado de salud y que obviamente te vuelca a sí mismo, te concentra en tu cuerpo, te permite ver tus estados mentales y obviamente llevarte hacia adentro, ¿no? Como vos dices, el silencio, ese silencio que muchos temen, pero que sin embargo hoy la neurociencia nos está diciendo que es sumamente vital el silencio y esa quietud que podamos lograr en esta vida donde Occidente es tan movido que genera un alto nivel de estrés, ¿verdad? La neurociencia nos está proponiendo al yoga como una práctica o una técnica muy importante para reducir los niveles de estrés y por eso estamos viendo una expansión del yoga en el mundo como una práctica digamos de meditación, como también vos lo decís, o una práctica de ejercicios corporales. Mucha gente cuando tiene que hacer, digamos, movimiento o un poco de ejercicios para el cuerpo, está optando por el yoga. Porque yoga es la unión del cuerpo, busca una unión con el cuerpo, con la mente y el espíritu. Sabemos bien que la cultura de Occidente ha dividido al sujeto, lo ha fragmentado, ¿verdad? Lo ha sacado de esos espectros espirituales y lo ha llevado a volverse mucho más corporal. Claro, nos hemos deshecho a pedazos y el yoga los va uniendo de alguna manera. Entonces, sí, pues las cosas separadas, ¿no? De alguna manera nos ha servido para especializarnos, para entender las cosas a profundidad y todo eso, para conocer, ¿no? A fondo de dónde venimos, quiénes somos, etcétera, cómo funcionamos y todo eso sí nos ha servido, pero a lo mejor en esa fragmentación pues nos hemos ido perdiendo tanto hasta llegar a una sociedad líquida que habla Humberto Eco, ¿no? Entonces, y es así que claro, este proceso de trabajo de yoga, ¿qué necesita? Pues necesita práctica, básicamente eso, ¿no? Es decir, yoga es bueno, muchísima gente me dice, yoga es muy bueno, ¿y haces yoga? Pues no, pero me gustaría, ¿no? Pero sí, practícalo, hazlo, ¿no? Es decir, a lo mejor si no encuentras una sala de yoga, un videíto de YouTube, una clasecita de yoga básica y a ver cómo se siente, ¿no? Cómo es y todo. Y claro, evidentemente hay un principio de trabajo corporal que es la base, pero a partir de ahí vas teniendo ese conjunto de experiencias riquísimas que las vas ganando, las vas generando. Siempre cuando veo a las personas me doy cuenta de que todos tenemos o podemos más allá de lo que creemos que podemos. Nuestro potencial es inmenso y la gran mayoría no se da cuenta de su potencial, ¿no?
Eso es algo interesante. O sea, te vas a ir dando cuenta de tu potencial cuando empieces a practicar yoga. Eso es algo muy interesante porque se siente muy lindo, se siente bien. De hecho, yo practico yoga hace 30 años, poco más creo, pero hace mucho tiempo. Entonces, y este último tiempo, mi experiencia personal, este último tiempo he empezado a dar clases todos los días online, ¿no? Y hacer mi práctica y todo. O sea, ha cambiado un poco mi ritmo de yoga, ha sido un poco más acelerado, digamos. Sí, yo recuerdo que durante la pandemia vos siempre estabas invitándonos a participar a través de la virtualidad, claro, que se puso de moda en todas las áreas, en el trabajo, en la práctica de hacer ejercicios, como un sistema de unificación de la comunicación y de relacionarnos. ¿Cómo lo define Gabriel Arrazola con una práctica y una experiencia de 30 años al yoga? Mira, no voy a usar mi definición, me voy a prestar una definición que sí me resuena, que dice, que es de un maestro importante, José Marcelli, que decía: el yoga es la experiencia profunda de sí mismo. Entonces la define así: experiencia profunda de sí mismo. Entonces, es interesante porque esa definición me resuena mucho en mi experiencia de yoga, ¿no? Tiene mucho que ver con la profundidad humana. Es interesante cuando la vida tiene profundidad, tu cotidianidad tiene profundidad. Es decir, imagínate estar viviendo para afuera, ¿no? O sea, para afuera, de adentro para afuera. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro, tengo que presentar esto, presentar el otro. Pero si ves un poco más para adentro, ¿no? Sin descuidar lo de afuera, todo lo que haces va a tener un mayor sentido, una mayor profundidad. Y tiene razón en esto de que este tiempo ya no es de estrés, es de 4, ¿no? Es 5, ¿no? ¿No? Es un tiempo, sí, es 4, ya no tengo estrés, ya tengo 4, me dicen. Y sí, el yoga es una respuesta, viene a ser una respuesta a una necesidad actual, ¿no? Nosotros, nuestro cuerpo, voy a dar un término anatómico, algo muy biológico, muy antropológico. Por ejemplo, nosotros, en un sentido evolutivo, hemos avanzado, hemos evolucionado en millones de años sobre estructuras irregulares, sobre arena, sobre piedra, sobre sierra. O sea, nuestros pies han evolucionado, nuestras rodillas, caderas, para subir cerros, andar en lugares irregulares. Y hace 100 años, no menos de 100 años, pues empezamos a aplanar nuestro suelo. Entonces ya un bebé ya nace pues en un departamento, ¿no? De la clínica va al departamento, el departamento tiene como tatamis, ¿no? Cuando va a jardín, a la guardería, kinder, como se llame según cada país, pero lo llevan y también tiene piso plano, tiene un piso especial y demás, etcétera. Ya nuestro suelo ha cambiado, ya pisamos plano, ya no pisamos mucho césped, mucha piedra. Entonces es un poco violento eso para nuestra economía, para nuestra anatomía, ¿no? Para nuestra biomecánica. Muchas partes del cuerpo dejan de moverse. Así y obviamente al no moverse se va a ir atrofiando. Entonces obviamente. El yoga es una respuesta a ese cambio, porque maneja principios de alineamiento, de conexión de los pies con el piso. O sea, se hace sobre piso plano, ¿no? Pero es una respuesta a ese cambio del piso plano. Aprende tu cuerpo a adaptarse a esta nueva arquitectura, digamos, que es muy reciente. Imagínate, millones de años de evolución y los últimos 100 años que te aplanen el piso, millones de años de andar descalzos y los últimos 400 o 500 años que encerramos, yo me incluyo, los pies con zapatos. Entonces, de alguna manera,
el yoga nos viene a dar una respuesta en ese sentido, biomecánicamente hablando, estructuralmente hablando. Entonces, me parece maravilloso también. Y es interesante lo que estás mencionando porque obviamente lo que ha pasado en los últimos 100 años es una transformación muy radical que nos ha sacado y nos ha desenganchado también de la naturaleza, ¿verdad? Y estamos viendo sociedades mucho más enfermas, ¿no? Por el mismo proceso de que ya tu ritmo de vida es cada vez menos movido. Es más movido e intenso en las necesidades que tienes que cubrir, pero no en el uso del cuerpo. Porque, por ejemplo, a veces uno se pasa 8 horas en una oficina, los niños, los jóvenes están el día entero en su tablet, en su teléfono, y obviamente están desconectándose un poco de la naturaleza y de mover el cuerpo. Y obviamente organismo que no se mueve, por supuesto que se enferma, porque todo lo que tiene vida se mueve. Me parece interesante este dato, Gabriel. Obviamente el yoga es una práctica corporal, es una disciplina de vida, ¿no? Es una disciplina filosófica, espiritual, que obviamente se está extendiendo mucho, y gracias a ustedes también que han estado promoviéndolo en los últimos años en Santa Cruz. Estoy viendo y estamos viendo cómo se están abriendo centros de yoga en Santa Cruz, y me parece muy oportuno. En todo el país, ¿verdad? En todo el país, en el mundo entero, ¿verdad? Es una nueva, lo están viendo como una nueva disciplina corporal que nos permite optimizar la salud, ¿verdad? Entonces, todo esto es muy interesante, por eso quería un poco que hables aquí al público y le des información. Además, está hallando puntos de intersección, es decir, hay un yoga tango, ¿no? Hay un yogatón, yoga con reggaetón, ¿no? Ya hay yoga lates, yoga mezcla con pilates, ya hay intersecciones, que hay gente que lo critica, le dice, ay, pero ¿cómo vas a mezclar yoga con reggaetón? Eso ya me saca, ¿no? Pero me parece interesante que, digamos, haya intersecciones, que ya forme parte de nuestra cultura, digamos, porque evidentemente antes había muchos prejuicios alrededor del yoga, se lo asociaba mucho con una religión, que es una religión muy bonita, la verdad, no me enoja, pero no tiene que ver mucho con aspectos religiosos, es más laico, digamos, el yoga en muchos sentidos. Evidentemente hay, así como hay futbolistas que son cristianos y se persignan para entrar a la cancha, no voy a pensar que porque alguien se persignó para entrar a la cancha el fútbol es de cristianos, ¿no? Sí. Entonces, así como hay la arquitectura, por ejemplo, puedes hacer una iglesia hermosa, ¿no? Y dices, pues la arquitectura es cristiana porque hacen iglesias, pero no, pues con la misma arquitectura puedes hacer mezquitas, puedes hacer sinagogas. Entonces, el detalle es que el yoga es eso, como la arquitectura, como el fútbol en ese sentido, es decir, es transversal y más bien conozco mucha gente que tengo alumnas incluso que son cristianas, ¿no? O algunas muy católicas y todo, o dependientemente de su religión, pero practican yoga y les más bien les ayuda a fortalecer ese aspecto, les ayuda a profundizar, ¿no? En su vida espiritual. Claro, en su aspecto. En su religión, ¿verdad? Claro, en lo que practiques, en lo que hagas. Entonces, sí responde a esa necesidad actual, responde al hecho de que nosotros nos hemos inventado ciudades, ¿no? Formas de manejo y todo, y necesitamos esto. De repente el yoga es como, un practicante de yoga es como un dedito masajeando el cuerpo doliente de este planeta, ¿no? Excelente. Entonces alguien decía como una aguja terapéutica de acupuntura también, ¿no? Es como un masajito, es como una agujita terapéutica de acupuntura en el cuerpo del planeta. Entonces alguien que empieza a practicar yoga empieza a sanar a sí mismo, obviamente, y va contagiando
ese bienestar, esa paz, ese alivio al resto, al contexto, al lugar donde convine. Imagínate, si alguien está estresado, pues se va a pelear, va a tocar la bocina, el claxon en el tránsito, ¿no? Digo, en la calle, va a estar de mal humor. En cambio, si alguien está en paz, si alguien hizo unas respiraciones, algo muy simple, juntó las manos, hizo una relajación, una meditación, algo básico, pues algo cambió en su estado de ánimo. Y entonces eso va a significar que cuando salga, pues no va a ser más difícil que se genere la violencia. Entonces, eso es sanador. De por sí eso ya es sanador. Qué bueno. Me alegra lo que acabas de mencionar. Una cosa tan simple como una buena respiración, una concentración, permite que la persona establezca una armonía, ¿verdad? Y deje de ser un problema si sale afuera y empieza a tocar bocina, claro, o a pelearse con los demás. La vida es muy simple. El yoga, a pesar de su enorme tradición, más de 5.000 años, y de estar ligada a las corrientes hinduistas, es una práctica que ha ingresado a Occidente ya hace mucho tiempo, muchísimos años, décadas, y está mejorando la salud, los sistemas de vida de las personas que están optando por esta práctica. Gabriela Arrazola tiene un centro y le queremos desear que siga expandiendo la conciencia yoga, la filosofía yoga, las técnicas de curación, de sanación de los cuerpos, y obviamente que siga escribiendo. Él escribe, también es escritor. Te agradezco mucho y me gustaría que le des un mensaje a nuestros televidentes. Pues así, mensaje, pues respira, aprende a respirar, es muy importante eso, algo tan básico y tan cotidiano. Imagínate que no lo hagas bien, o sea, es funcional la respiración, estás respirando y estás vivo, ¿no? Y estás en este momento ahí, pero si aprendes, entrenas la profundidad de la respiración, significa que tu hábito cotidiano de respirar cambia. Y eso, solamente eso va a influir en tu carácter, en tus reacciones, en tu salud, en todos los aspectos, ¿no? Una vez me contaron que había un como seminario, ¿no? Para donde varias personas iban a hablar sobre prácticas de desarrollo humano, de espiritualidad y todo. Y lo invitan a un maestro muy importante, Beckes Iyengar, si no me equivoco. Sí, creo que era él. Capaz me estoy equivocando, pero le dijeron, tiene un minuto para decir lo que tenga que decir sobre yoga. No sé, como si me tuvieras que entrevistar y así en la tele, así. Tienes un minuto para hablar. Entonces él, lo que hizo en ese minuto es agarrar el micrófono y hizo esto. Inhaló, inhaló. Y después exhaló. El aliento y el hálito de vida. No sé si al final dijo thank you o no, pero ahí acabó su minuto que tenía para hablar. Entonces, y ese era su mensaje. Fue muy... Mira, a lo mejor le hubiesen dado 15 minutos y él hubiese dicho algo, pero yo no estuviese reproduciendo lo que en ese momento él habrá dicho 15 minutos. Qué bueno que le hayan dado un minuto y que él haya hecho esa acción para que muchos años después, unas cuantas decenas de años después, yo le esté